Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a los síndromes convulsivos. Los ataques de convulsiones o crisis de convulsiones o de epilepsia, términos que ya definiremos, son conocidos desde hace muchísimo tiempo y durante mucho tiempo y actualmente tal vez un poco también, antes del conocimiento científico, se daban interpretaciones de muy distinta índole a este tipo de crisis y con frecuencia ocasionaban y siguen ocasionando lamentablemente a veces trastornos psicosociales por aislamiento y discriminación y miedo de las personas que sufren este tipo de padecimientos. Vamos a comenzar diciendo que no es lo mismo tener convulsiones que tener algún tipo de epilepsia. Una convulsión, que puede ser un evento aislado o un evento secundario a un hecho detectable o a un trastorno detectable, podemos definirla como un cambio brusco del comportamiento causado por lo que se puede denominar como una hipersincronización eléctrica de cadenas neuronales en la corteza cerebral. Esto trae como consecuencia, con mucha frecuencia, movimientos anormales de distinto tipo que después veremos, pero también otro tipo de crisis que no se acompañan o no se presentan con esos movimientos tan típicos de algunas de las formas de convulsión. Para denominar a una persona o para efectuar el diagnóstico de que padece epilepsia, debe, según criterios de definición, tener al menos dos convulsiones no provocadas por factores externos separadas por un lapso de al menos 24 horas, o una convulsión no provocada en pacientes que se estime que tiene un riesgo de recurrencia similar al de los pacientes del grupo anterior, o sea, igual o mayor al 60%. Generalmente son los pacientes que han padecido un evento y que tienen lesiones cerebrales crónicas de distinto tipo, vasculares, tumorales, etc. O tener el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, generalmente esto proviene desde la infancia, con alguna forma de epilepsia correctamente diagnosticada. Lo cierto es que los síndromes convulsivos, o sea, la posibilidad de padecer una o más convulsiones, son un síndrome que ocurre hasta en el 8 a 10% de la población en todo el mundo en algún momento de la vida, o sea que tiene una prevalencia alta. Representan alrededor del 1 a 2% de consultas a servicios de emergencias. Aproximadamente una cuarta parte de esas consultas constituye el primer episodio y en todo el mundo se calcula que unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. La epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible crónica que afecta a personas de todas las edades. Pero fíjense que cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente, lo cual es más difícil en los países de ingresos bajos y medianos. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población general y existe el dramático síndrome de la muerte súbita del paciente epiléptico. 3/4 partes de las personas que viven en países de ingresos bajos no reciben el tratamiento que necesitan y, como hemos mencionado, en muchos lugares del mundo los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación. ¿Cómo se generan las crisis convulsivas? Bueno, en forma simplificada podemos decir que existe una zona epileptógena, que es la región que produce la crisis y consta de distintas áreas. Las auras, ya vamos a ver cómo son, y las convulsiones en sí reflejan la activación de partes específicas del cerebro en la descarga ictal. La semiología ictal, luego de los primeros 10 segundos de iniciada la crisis, que puede ser el aura, refleja la propagación de la descarga.
Y los síntomas y signos que presenta el paciente tienen valor localizador o lateralizador de la zona epiléptica. Este dato muy útil en los candidatos a cirugía de la epilepsia. Esto traducido, ¿qué significa? Si las convulsiones son focales, como ya veremos, uno puede intuir por lo menos el hemisferio donde se desencadenan. Y si son generalizadas, y uno pudo ver el comienzo que ha sido focal, bueno, también tiene valor localizador, porque como vemos en el dibujo, puede haber una propagación de la zona de descarga anómala, inicialmente a la corteza cerebral cercana, se produce la descarga epiléptica focal, pero puede haber una propagación secundaria hacia el resto de la corteza cerebral, incluyendo el otro hemisferio, y generalizarse la crisis. El diagnóstico básicamente de la crisis convulsiva es clínico, sobre todo con la observación de la misma, aunque a veces, y aún para expertos, es difícil diferenciar una crisis auténtica de convulsión o de epilepsia de las llamadas pseudocrisis, que en muchos casos son de tipo psicológicas o psicógenas. Como ya hemos adelantado, hay distintos tipos de convulsiones y una división básica es en las que son focales, como ven en el dibujito de la derecha, o aquellas generalizadas, que puede ser generalizadas desde el comienzo o focales posteriormente generalizadas. Acá vemos representados los tipos de crisis, las focales y las generalizadas. Fíjense que en las crisis focales se origina en una red neuronal limitada a un hemisferio. Es más, puede originarse en estructuras subcorticales. Mientras que las generalizadas, cuando son generalizadas de entrada, el inicio no es localizado, pero recuerden que pueden ser focales y secundariamente generalizadas. Cuando finalmente son generalizadas, involucra toda la corteza, pero también se originan en algún punto y rápidamente involucran redes neuronales distribuidas bilateralmente. Acá recordamos lo último dicho, que una crisis focal puede evolucionar a una crisis epiléptica bilateral de tipo convulsiva, ya sea tónica, clónica o tónico-clónica, como veremos de acá a poco. En cuanto a los tipos de convulsiones, más allá de si son focales o generalizadas, vamos a decir que el 60% de las crisis, que se denominan crisis comiciales, son acompañadas de convulsiones, o sea, de movimientos anormales convulsivos. Un tercio de este 60% son generalizadas desde el comienzo y 2/3, como hemos mencionado, son focales al comienzo y pueden o no generalizarse. El 40% restante de todas las crisis comiciales no se acompañan de movimientos convulsivos. Y en cuanto a las crisis generalizadas, pueden ser de tipo crisis tónicas, o sea, básicamente con contracciones tónicas, sin movimientos de flexión, las tónico-clónicas, que son de ambos tipos, las clónicas, las mioclónicas, las crisis de ausencias y las crisis atónicas. Cuando una crisis es generalizada, todas estas que hemos mencionado, el paciente tiene pérdida de la conciencia y habitualmente no tiene síntomas de alarma previos. Fíjense en estos dibujos donde están representados los dos tipos de crisis que tal vez con más frecuencia podemos ver en la práctica. Uno es la convulsión tónica. Fíjense que el paciente tiene contracción de los músculos extensores, con rigidez generalizada del tronco y extremidades, con tendencia al opistótonos, o sea, el arqueamiento dorsal. Con frecuencia, fíjense que tiene incontinencia, que puede ser urinaria, menos frecuentemente puede ser fecal, y lo que se señala ahí como grito epiléptico, en general es un ruido como exclamatorio, que sucede por la contracción de los músculos del tórax y la boca abierta. Fíjense que la convulsión tónico-clónica puede tener la fase tónica, que es igual a lo que hemos mencionado recién, y la fase clónica,
donde el paciente, como se trata de mostrar en el dibujo, tiene contracciones espasmódicas de los músculos flexores, de las extremidades del tronco y de la cabeza. Puede acompañarse esto de parpadeo, puede acompañarse de lo que ahí denominan como emisión de espuma, que en realidad es como un babeo, y también, como en las tónicas, con incontinencia. La más frecuente es la urinaria. En este cuadro vemos las fases de las convulsiones tónico-clónicas. La primera puede ser lo que denominamos el aura, ya vamos a hablar de ella, que no se acompaña de ningún movimiento. Luego la fase tónica, que puede durar 10 a 20 segundos, donde el paciente pierde la conciencia y tiene lo que hemos mencionado anteriormente, la contracción de los músculos extensores. Ahí menciona el grito involuntario por contracción de los músculos respiratorios. Puede ocurrir cianosis y desviación de los ojos hacia arriba. La fase clónica, que suele ser un poco más prolongada, son movimientos breves pero bastante violentos de contracciones de los músculos flexores con relajación progresivamente más larga de los músculos. Nuevamente puede seguir habiendo o aparecer cianosis. Ahí es cuando el paciente puede autoinfligirse lesiones en la cara o morderse la lengua. La salivación de tipo espumosa, la pérdida del control de esfínteres y suelen terminar con inspiraciones profundas. Luego puede seguir la fase posictal, que veremos, puede durar de minutos a horas, donde el paciente no recupera inmediatamente su conciencia, queda algo confuso, suele quejarse de dolor de cabeza, de dolor muscular, de sentirse muy fatigado, muy débil, hasta que después de ese tiempo recupera completamente su conciencia. Como otros hallazgos, puede haber taquicardia, presión arterial elevada, puede haber acidosis metabólica secundaria a la actividad muscular y alcalosis respiratoria. Puede haber también acidosis respiratoria cuando el paciente puede llegar a tener periodos de apnea, dilatación pupilar y por supuesto los riesgos de complicaciones como las ocasionadas por golpes, riesgo de fracturas, por ejemplo vertebrales, y las broncoaspiraciones y las consecuencias de neumonía aspirativa. Como hemos mencionado, luego de la fase activa de la convulsión, que es el periodo ictal, puede seguir el periodo posictal, que es un periodo de confusión que, como dijimos, puede durar de 3 a 15 minutos, pero a veces puede prolongarse por horas, hasta la restitución completa de la conciencia. Si es que, esto último, si es que no hay una lesión anatómica, orgánica, que ocasionó la convulsión y que deja al paciente con trastornos de la conciencia persistentes. En este periodo posictal puede, como dijimos, también aparecer dificultad en el habla, cansancio físico, cefalea, a veces comportamientos anormales, y en adultos pueden aparecer cuadros como de psicosis o de comportamientos psicóticos durante el periodo posictal. Habíamos mencionado las auras como el primer evento de la crisis. Bueno, ¿qué es un aura? Es la manifestación sensitivo-sensorial de la crisis epiléptica y referidas por el paciente. Las auras ocurren por la activación de una región cortical limitada por el ritmo ictal. Poseen corta duración, generalmente segundos, y ocurren al inicio de la crisis. El valor localizador de las auras es identificar el lóbulo más probable de origen y es tan preciso como el electroencefalograma y los estudios de imágenes. Estas auras, cuando el paciente las tiene, no todas las crisis comienzan con auras, suelen ser, como dijimos, o sensitivas o sensoriales, vamos a ver que hay distintos tipos, suelen repetirse el mismo tipo de auras en el paciente que ya conoce cómo se van a desencadenar sus crisis epilépticas.
Entonces los tipos de auras, fíjense, pueden ser somatosensitivas, visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, autonómicas, cefálicas y las llamadas experienciales, o sea que el paciente como que vive una experiencia determinada que le dura segundos. Pero son más frecuentes las auras auditivas, olfatorias, gustativas o visuales. Y como hemos mencionado, fíjense en el dibujito, constituyen una señal importante en la caracterización de la zona que origina la crisis epiléptica, o sea, tienen valor localizador. En la última actualización de la Liga Internacional contra la Epilepsia, del año 2017, se clasificó los tipos de convulsiones y los tipos de epilepsia según muestra este cuadro. Fíjense que los tipos de convulsiones pueden ser, como ya hemos mencionado, focales o generalizadas, pero pueden ser desconocidas, por lo que no las hemos presenciado o no las hemos podido identificar. Los tipos de epilepsia, entonces, también pueden ser focales, generalizados, pueden ser combinados, generalizados y focales, o pueden ser de tipo no conocidos. Y los tipos de epilepsia dan lugar a distintos tipos de síndromes de epilepsia, algunos de comienzo en la infancia, otros de comienzo en la vida adulta, sobre todo después de los 60 años. Y fíjense a la derecha las etiologías, pueden ser genéticas, esto sobre todo en las epilepsias de los niños, estructurales, metabólicas, inmunológicas, infecciosas o en una buena medida de causa desconocida. Y fíjense hacia la izquierda, cualquiera sea el tipo, puede haber comorbilidades, tanto en los niños y probablemente más en los adultos, que puedan favorecer la aparición de las crisis. Siguiendo con esta clasificación y desglosándola un poco más, fíjense que las de comienzo focal pueden ser con el paciente que mantiene su conciencia o que la tiene impedida, pueden ser motoras de distinto tipo o no motoras, y pueden ser focales secundariamente generalizadas. Las de comienzo generalizado también pueden ser motoras o no motoras. Las generalizadas no motoras, comúnmente llamadas ausencias, pueden ser típicas, atípicas, pueden ser mioclónicas o pueden ser mioclonías de los párpados. Y las de comienzo no conocido pueden ser motoras o no clasificadas. Es muy importante remarcar que si se puede, es importante clasificar la forma de comienzo, si fue focal o generalizada, porque si ya estamos viendo la fase generalizada de una convulsión que de comienzo fue focal y no vimos ese comienzo o no tenemos referencias ciertas de que el comienzo fue focal, no vamos a poder diferenciar si fue una generalizada de entrada o una secundariamente generalizada. Ya sea que el paciente con convulsiones tenga diagnóstico previo de epilepsia o lo vayamos a hacer posteriormente, o que tenga una crisis convulsiva aislada que no califica para hacer diagnóstico de epilepsia, puede y suele haber desencadenantes y a veces son las causas secundarias. Las más comunes, fíjense, suspensión de alcohol o de drogas, estas últimas de distinto tipo. El síndrome de abstinencia alcohólica, además de cuadros de cambios del comportamiento, a veces de tipo psicótico, puede acompañarse de convulsiones. Y suspensión de las drogas pueden ser muchas, pero una de las más comunes es la suspensión de benzodiazepinas en gente que está acostumbrada a tomarlas crónicamente y esa abstinencia puede provocar convulsiones. No solo la abstinencia y la suspensión, sino la intoxicación por drogas o por alcohol también son causa de convulsiones. Hay varios trastornos metabólicos y del medio interno que pueden ser desencadenantes, como la hiponatremia y la hipernatremia, la hipocalcemia, la hipoglucemia, la uremia, la hipoxia de cualquier causa. El hipertiroidismo, en sus formas severas, en las crisis hipertiroides pueden acompañarse de convulsiones. El estrés psíquico
puede ser causa, particularmente en pacientes con epilepsia ya diagnosticada, de desencadenar una crisis, al igual que estímulos lumínicos muy intensos, ya sea de pantallas o de ambientes con mucho estímulo lumínico. En algunas mujeres vinculan sus crisis con las cercanías del periodo menstrual. El síndrome de desequilibrio dialítico en pacientes con insuficiencia renal que comienzan sus primeras sesiones de diálisis, y algunas enfermedades que se acompañan de convulsiones, enfermedades metabólicas como la porfiria. Como hemos dicho al principio de esta clase, a veces no es tan sencillo, aún viendo la crisis y aún para expertos en el tema, determinar si una crisis es verdaderamente convulsiva. Y hay algunos diagnósticos diferenciales que son más frecuentes que otros. Fíjense, en adultos sobre todo el síncope, en cualquiera de sus causas. A veces un paciente que pierde el conocimiento, nos preguntamos si ha padecido un síncope o una crisis convulsiva. Bueno, los elementos que sugieren el síncope es la restitución ad integrum rápida, o sea, no tener el periodo posictal. La aparición súbita puede ser similar en ambos cuadros. La presencia de relajación de esfínteres inclina más hacia la convulsión, pero puede verse en el síncope también. Y a veces incluso la hipoxia provocada por la causa del síncope puede llegar a disparar algunos movimientos convulsivos. De manera tal que a veces hay que emplear estudios complementarios para diferenciar un trastorno del otro. Los trastornos psicológicos, las crisis psicógenas, las crisis de hiperventilación, las crisis de pánico, son a veces difíciles de diferenciar. Las crisis psicógenas, en realidad denominadas vulgarmente crisis histéricas, pueden simular muy bien una convulsión. No es que el paciente sea un simulador, sino que tiene una crisis de origen psicológico que ocasiona no una verdadera crisis comicial convulsiva, sino algo parecido a ella y no lo es. Bueno, algunos trastornos metabólicos que ya dijimos pueden ser causa de convulsiones, pueden tener formas de presentación que parecen convulsiones y no serlo, como por ejemplo el delirium tremens. Algunas formas de migraña se pueden confundir con crisis convulsivas focales. Hay algunos trastornos especiales en los niños, como figuran ahí, trastornos del sueño, trastornos del movimiento, o sea, movimientos anormales que no son convulsivos, como por ejemplo los tics, las mioclonías que no sean epilépticas, porque hay epilepsias mioclónicas, y síndromes extrapiramidales, movimientos anormales, como la coriotetosis. Y también los ataques isquémicos transitorios, que ustedes recuerden que como generalmente son focales, no provocan trastornos de la conciencia, pero sí el ataque isquémico transitorio basilar, o sea, de territorio posterior, lo que puede provocar es una brusca caída del paciente por atonía, y eso ser similar a la presentación de algunos tipos de convulsiones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de que el paciente padece convulsiones o de que padece epilepsia? Bueno, de que padece epilepsia vimos cómo es la definición en un paciente que ha presentado o presenta convulsiones para calificar como epilepsia. Pero bueno, el diagnóstico básicamente es clínico, con la historia clínica completa, los antecedentes, la visualización de la crisis si es posible, y si no, el relato confiable de cómo son las crisis del paciente, por un tercero, el electroencefalograma, cuya principal utilidad es localizar el foco epileptógeno. A veces un trazado electroencefalográfico no alcanza para ello y hay que hacer la combinación del electroencefalograma con el video del paciente y el monitoreo electroencefalográfico para ver en el momento de la aparición de la crisis cómo empieza la crisis y qué tipo de trazado electroencefalográfico tiene. Y por supuesto los estudios de imágenes del sistema nervioso central, la tomografía computada y muy en particular la resonancia magnética con cortes y secuencias especiales, lo que se llama protocolo para epilepsia, para identificar lesiones anatómicas
responsables de las crisis. Bueno, les he mencionado reiteradamente que lo más importante para diagnosticar una convulsión y eventualmente la epilepsia es la visualización de la crisis, y tenemos que visualizar. La recomendación es que entren a sitios de internet como este que les estoy mostrando acá, donde hay unas representaciones hechas, digamos, por diseño informático de los distintos tipos de epilepsia. Por ejemplo, este sitio de Alila Medical Media tiene unos videos que realmente les van a servir mucho para ver los distintos tipos de crisis. Acá les dejo el sitio web, es muy sencillo de encontrar, y los videos, que tiene varios, se ven por filmaciones de YouTube. Les recomiendo que entren y los miren porque van a poder observar, están muy bien hechos, cómo son los distintos tipos de crisis. Y si bien en esta etapa de su formación no tenemos que hablar de tratamiento, recuerden que si ustedes llegan a ver una persona que parece tener una crisis de epilepsia, hay algunos elementos iniciales de primeros auxilios que podemos hacer. Fíjense, número 1, en el momento que ocurre el ataque, colocar al paciente de costado. Número 2, apoyar su cabeza sobre algo suave. Número 3, no interfiera en sus movimientos. Trata de contener al paciente para que no se golpee. Las crisis, recuerden, pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos. A veces son más continuas. Y el otro elemento que no está representado en este dibujo es tratar de que no se lastime, que no se muerda la lengua, a veces colocando algo, por supuesto, blando y que no se pueda tragar el paciente, para evitar el cierre de la mandíbula y las mordidas de la lengua. Hasta aquí hemos revisado el tema de las convulsiones y la epilepsia, con sus conceptos básicos, sobre todo clínicos y semiológicos, lo cual tienen, como ya les dije, que completar con la visualización de videos, como el que yo les recomendé, u otros, para ver cómo son estas crisis que hemos tratado de describir. Muchas gracias.